Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues continuamos trabajando en lo que hemos estado haciendo. Ya les decía en la clase pasada que de momento vamos a darle un pequeño descanso a la topología con respecto de esto y con respecto de las funciones continuas y vamos a pasar directamente a la definición que para nosotros será la diferenciabilidad. Esta definición no es común, no aparece en todos los libros. Yo la saqué del libro de Haser, lo cual a mí me parece la más sensata. A mí me gusta mucho esta definición. Pero bueno, al final, si ustedes sienten cómodos con otra, también es válido y no se les olvide o no lo pierdan de vista. Las dos definiciones que posiblemente se encontrarán comparada con esta que aquí les doy son definiciones equivalentes. Es decir, a partir de una podemos llegar a la otra y viceversa. Pero bueno, lo que nos vamos a dedicar en esta segundo video, perdón, es a dar la definición, ver algunos ejemplos y quizás si nos queda tiempo enunciar el teorema que seguramente están pensando que la suma de funciones diferenciables es diferenciable, la resta, el producto, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Antes de pasar directamente a la definición, me gustaría darles un previo de cómo es que vamos a, o la razón, pues, de por qué es que vamos a definir nosotros diferenciabilidad, cómo lo vamos a hacer. Entonces, el previo es el siguiente, o la razón de por qué vamos a definir que una función sea diferenciable de la forma en que lo vamos a hacer es la siguiente. Todo espero tenga sentido. A ver, primero quiero empezar con una función f en general, que sea de los números reales a los números reales, que nosotros sí sepamos que sea diferenciable, ¿no? Y de momento vamos a definir que diferenciabilidad en un puntito, digamos en un punto que generalmente le llamamos x0, a veces le llaman a, indistinto. Nosotros sabemos que si tenemos una función que es diferenciable en un puntito, la definición de que sea diferenciable significa que cuando nosotros calculemos el límite cuando h tiende a cero de la función aplicada a x0 más h, restada de f de x0 y todo dividido sobre h, pues que este límite exista y una vez que nosotros garantizamos que este límite existe, pues es al que generalmente llamamos derivada y lo denotamos de esta parte. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros hacemos básicamente en cálculo 1 cuando definimos que una función sea diferenciable. Y es a partir de esta expresión de la cual nosotros vamos a obtener nuestra definición para las funciones que estamos trabajando. Entonces, a ver, lo que nosotros queremos hacer, sobre todo para dar la definición de esto, es tratar de estimar qué tanta diferencia hay en este cociente, que es una pendiente, junto con este valor. Sí, yo sé que estas dos cosas se parecen mucho porque una es el límite de la otra. Recuerden, el límite no significa que sean iguales. Entonces, tratemos de estimar, o se quiere estimar, la diferencia entre este cociente, entre lo que les decía yo, es que es lo que generalmente es la pendiente, y la derivada, el límite tal cual. ¿De acuerdo? Es decir, tratamos de ver qué tanto se parecen f de x0 más h menos f de x0 dividido sobre h, y lo queremos comparar con el que nosotros ponemos candidato a nuestro límite. Si ustedes observan en esta expresión, el x0 está fijo y lo único que está cambiando es la letra h, que es el incremento cuando nosotros nos acercamos al valor x0. Entonces, a esta diferencia la vamos a llamar de momento como una nueva función phi, y en la cual es una función que depende únicamente del h. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos, lo que estamos diciendo básicamente es que si definimos como phi esa diferencia, este, eh, entonces se tiene lo siguiente. Se tiene que cuando nosotros calculamos el límite, cuando h tiende a cero, de esta función phi, que solo depende de la h, pues es en realidad el límite cuando a esto tiende a cero, pero el límite cuando h tiende a cero de esto, pues es justamente el de la derecha. Entonces, si al final lo estamos restando y el límite de uno coincide con el otro, en la resta, pues la resta nos quedará justamente este cero. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra manera en cómo nosotros podemos manejar la derivada. Obviamente no es la forma más común ni la más amena, pero nos servirá mucho para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, retomando la expresión de phi,
notemos lo siguiente. Phi de h, notemos esta parte. Notemos que, a ver, phi aplicado a cualquier valor de h es la diferencia entre la función de valor en x0 más un incremento menos la función de valor en x0, todo dividido sobre h y restado con justamente la derivada. Esto equivale a decir, o sea, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es pasar, como que tratar de despejar todo. Si nosotros movemos esta h del lado izquierdo, nos quedaría, pues bueno, h multiplicada por phi de h. Del lado derecho nos quedaría f de x0 más h menos f de x0, porque justamente lo que hicimos fue pasar este para acá, pero tomen en cuenta que esto también se va a ver afectado, porque esto al final no estaba dividido. Entonces, para que no afecte, pues todo lo multiplicamos también por h, es decir, quedará h multiplicada por f de 0, f' de 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en otras palabras, lo que estamos diciendo a partir de esta expresión es que la f aplicado a x0 más h en realidad es f de x0 más f' de x0 por h menos, no es cierto, más, perdón, más h multiplicada por phi de h. ¿De acuerdo? Lo único que hice fue juntar todo del mismo lado y quedarme nada más con esta expresión, que es la función evaluada en el bueno, en el punto más el incremento. Lo único que hice fue quedarme con esta parte, moverlo para la izquierda y moverlo para la izquierda también. ¿De acuerdo? Para que nos quedara justamente esta expresión. Y entonces, esta, aunque no lo parezca, se va a parecer mucho a lo que nosotros necesitamos definir. Pero hay que tener cuidado porque hay cosas que no cuadran si nosotros pretendemos hacer lo mismo que esto, pero para una función que vaya de Rn a R, algo no va a cuadrar. Por lo siguiente, este h y este x0 son puntos. Entonces, generalmente lo que haríamos es poner el x0 con una barrita y el h con una barrita, nada más para indicar que estamos en un espacio euclidiano posiblemente de dimensión mayor o igual que 2. Del lado derecho pondríamos la f, también con el x0 y su barrita, y por supuesto también pondríamos lo que sería la f' evaluada en x0 y el h también con su barrita. Lo mismo con la segunda parte, eso no va a cambiar, pero hay que tener mucho cuidado, les decía. A ver, está bien si tú tratas de extender esto para una función de forma general, no es nada de malo pues, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estos son ahora espacios, bueno, números que viven en Rn. Toda la función ya aplicada, ya con la f, es una función que pertenece a R. Eso significa que aquí vas a tener un poquito de complicaciones porque esto está en Rn, mientras que esta parte estará en R. Y entonces la parte izquierda también es un número real y estarías diciendo lo siguiente. Un número real es igual a otro número real, lo cual hasta ahí no va mal. Pero en esta parte, en el momento que nosotros multiplicamos un número real por algo que vive en Rn, ya las cosas ya no van a cuadrar porque estamos obteniendo un número que es real. Para solventar eso, en lugar en lugar de indicar que es una multiplicación Billy común como lo es en R, aquí lo equivalente es que podamos poner un puntito. Un puntito que nos indique que es producto punto. Y lo mismo de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser la parte de nuestra definición que nosotros vamos a adoptar. Entonces, aquí como una observación, para este caso, la función phi, que nosotros vamos a definir que está en R2, porque al final va a tomar valores que solo dependen de la h, o sea, del incremento. O sea, va a ser un valor que tome, bueno, va a ser una función que tome valores en R2, porque es justamente, bueno, R2, en Rn, que es porque es justamente donde vive la h, y debe de caer también en Rn para que nosotros podamos hacer el producto punto. ¿De acuerdo? Entonces es una función que va de Rn a Rn. Yo sé que no la hemos visto como tal, pero realmente no es nada extraño ni tampoco creo, que lo necesitemos. Los vamos a trabajar un poco más adelante y no tanto tampoco,
Pero bueno, es una función como las que hemos trabajado, no tiene nada de característico, más algo, más un cierto detalle que es el que vamos a definir después. Entonces, ya con esto en mente, vamos a dar ahora sí nuestra definición formal. Nuestra definición formal de que una función sea diferenciable. Definición de diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Y dice lo siguiente. Dice, sea f una función definida sobre un conjunto abierto que vive en Rn a R y vamos a tomar un punto X, 0, en D. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que f es diferenciable, que f es diferenciable si sucede lo siguiente. Si existe una delta mayor que 0 y un número en Rn, ¿de acuerdo? Un punto en Rn y A en Rn, tales que cumplen lo siguiente. Tales que la función evaluada en x0 más h es igual a f de x0 más a punto h más phi de h barreta punto h con la norma de h menor que delta y el límite cuando h tiende a 0 de la función phi es el 0. ¿De acuerdo? Donde esta parte hay que entenderla como una función que tiene varias funciones coordenadas. Aquí lo voy a poner en azul. Esta parte, esta phi, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en azul. Esta phi es una función que tiene varias, o sea, en el momento que nosotros decimos que es una función que va de Rn a Rn, significa que esta función va a tener varias coordenadas. Phi 1, phi 2, así como lo hacíamos en el bloque 1 que teníamos las funciones coordenadas, aquí también. Y el hecho de que nosotros digamos que este límite es igual a 0, significa que cuando nosotros nos fijemos en cada una de estas coordenadas, pues suceda que, así como lo hicimos en el bloque 1, aquí no cambia nada. El decir que el límite de f de h es igual a 0 significa o es equivalente a decir que el límite cuando h tiende a 0 de cada una de estas funciones coordenadas, cuando h tiende a 0, pues es igual al 0. ¿De acuerdo? Una cosa es el 0 como vector y otra cosa es el 0 como número real. Esto es a lo que me refiero, nada más es extender lo que vimos tanto en el bloque 1 como en este bloque para este tipo de funciones. O sea, es básicamente la misma idea. ¿De acuerdo? Ya lo verán, bueno, espero que quede más o menos claro para las definiciones y los ejemplos que vamos a ver más adelante. No le vamos a dar mucha formalidad, nada más que esto. O sea, sí vamos a ver, perdón, las demostraciones, nada más que lo que sí nos vamos a saltar muchas veces es esta parte de la existencia. ¿De acuerdo? Porque nada más es tomar mínimos entre dos funciones. O sea, si tengo dos funciones que quiero ver que son diferenciables, la delta es el mínimo y cositas de esas que se hacen con los límites o que se hace para garantizar que se cumplan dos condiciones, que es generalmente tomar el mínimo. También se hace para ellos, pero para no hacerlo tan pesado, porque al final sí va a ser un poquito tedioso por cómo estamos definiendo que una función sea diferenciable, esa parte la vamos a omitir. Entonces, bueno, ya me explicaré un poquito más adelante o ya lo verán a qué me refiero cuando veamos ejemplos y las demostraciones de algunos de unos teoremitas. Entonces, ok. Una vez que ya tenemos definido diferenciabilidad y ya que decimos qué es esto, hay que hacer algunas aclaraciones. Donde phi, perdón, donde el punto A no depende de H, o sea, la elección de la H que nosotros, la A, perdón, la existencia de A no va a depender de que la H, de cuál sea la H, si es muy grande o muy pequeño. Y donde se dice, que la derivada de la función f en el punto x0, pues va a ser justamente
vector A. ¿De acuerdo? Porque si observan ustedes previamente, cuando nosotros teníamos esta parte central, que es justamente la que se parece aquí, el vector por el cual estaba multiplicando era la derivada. Entonces, aquí en este caso va a ser un puntito en Rn. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que si tenemos una función que va de Rn a R, su derivada va a ser un punto o un vector en Rn también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto es mucha teoría, todo esto es mucho bla, bla, bla. Lo que es importante o lo que es interesante es ver ejemplos. Entonces, yo espero que sí me alcance el tiempo para ver al menos uno. Y pues bueno, ya les tocará a ustedes practicar algunos más en la tarea. Entonces, vamos con ejemplos. Ejemplos. Ejemplo. Sea pi1, la función que va de R, voy a tomarla aquí en R2, nada más como para aterrizar ideas, de R2 a R, tal que la función pi1, que ya la habíamos visto antes, que es la función proyección, que a cada pareja en el espacio, en este caso R2, le asocia pues justamente la primera coordenada. ¿De acuerdo? Le repito, la función proyección lo que hace es fijarme en los elementos donde estoy trabajando, en este caso es R2, ¿de acuerdo? Y para esta pareja, la primera proyección significa, pues, elegir nada más la primera coordenada y quedarme con ella. Y lo que vamos a demostrar sobre esta función es que esta función es diferenciable en todo punto X. Ay, perdón. En todo, voy a dejarlo así, R2. ¿Vale? Entonces voy a tratar de irme lo más tranquilamente posible en este y en los ejemplos que hagamos, porque esta idea, si bien no es complicada al principio, bueno, al principio puede ser muy enredada por esta definición que es un poquito extraña, pero ya se darán cuenta ya cuando hagamos y aterricemos en los ejemplos, no lo va a ser tanto. Sí va a ser muy talachudo algunas veces, pero realmente difícil como tal no lo va a ser. Entonces, vamos con la prueba. Ok, la idea de esto es, pues, tratar de ver que esto se cumple. Tratar de empezar con, generalmente lo que se hace es, empieza con esta parte. Trata de hacerle algo a esta parte con lo que estás empezando y hacer que se parezca a esto que tú necesitas. La manera en cómo lo vamos a hacer es la siguiente. Entonces decimos, sea un punto x0, ¿de acuerdo? Digamos como para seguir la notación de la definición, un punto x0 en R2. Es decir, el punto x0 en R2 pues va a tener dos coordenadas, una primera coordenada x0 y otra coordenada y0. Espero que no se confunda, que yo tome el x0 con barrita como está definido de esta forma. Y tomemos h un incremento, porque al final necesito sumarle algo yo acá. Y al igual que voy a decir un h en R2. Eso significa que este h en realidad es un punto que vive en R2, que le voy a poner coordenadas H1 y H2, así como lo hicimos hace un momento. Bueno, espero que no cause confusión. Y entonces, vamos a ver qué pasa cuando hagamos o cuando empecemos con nuestra definición, es decir, qué va a pasar cuando empecemos con esto. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con esto, repito, y voy a ver cómo es que lo voy a relacionar con esta parte. Entonces, observen lo siguiente. Cuando yo aplico pi, la primera proyección, al punto x0 sumado con el incremento, en realidad es tomar la proyección al punto que tiene coordenadas x0 más h1, y0 más h2. Estoy sumando simplemente estos dos, que es sumar estas dos coordenadas con estas dos coordenadas. Según esta definición, y tomando en cuenta que nosotros lo que hace la función pi, bueno, pi1 es que a cada pareja le deja la primera proyección, en realidad, pues nuestra primera pareja, en este caso sería esta de aquí. Entonces significa que como estamos trabajando en la primera proyección, esto corresponde a tener x0 más h1. ¿De acuerdo? Después, ok, esto, que es esta parte de aquí, si ustedes observan, tal vez, bueno, no sea tan claro, pero esto es realmente la primera proyección del punto que tiene coordenadas x0, y0. O sea, esto al final es
la primera proyección del punto X0 con el que empezamos. Lo que estoy diciendo con esto es que ya llegamos a esta parte. Voy a hacerme un poquito, me voy a alejar un poquito, nada más para que se alcance a ver todo. Empecé con la F, aplicado a X0 más H. Y llegué a que esto es igual, primeramente, a F de X0. O sea, ya tengo esta parte de aquí. Esto ya está ganado. Ahora me falta esta segunda parte. Y entonces para ello voy a ver cómo voy a ocupar esto y cómo lo tengo que escribir para que esta parte se relacione con esto de aquí y todavía lo que me falte. Y entonces, si ustedes observan, esta segunda parte voy a acercarme otra vez. Esta segunda parte que voy a sombrear en azul, perdón, en morado, esto en realidad es, ay, perdón, esto es igual a esto, dijimos. Esto es igual a más, aquí yo tengo el vector h1, h2 y lo tengo que multiplicar en producto punto con alguien. De tal manera que cuando nosotros hagamos el producto punto de este h con este de aquí, pues nos queda esta parte. Entonces, si ustedes observan, si lo único que quiero es obtener esto, la forma más sencilla es dejar aquí el 1 y aquí el 0. Si nosotros hacemos esto, cuando hagamos el producto punto de h1, h2 con 1,0, llegaremos a esto. Entonces, significa que esta parte ya quedó. Esto es lo que nosotros entenderíamos como el h barrita, producto punto con el a. O a con el punto h barrita, no sé cómo es. Perdón, lo voy a poner al revés. Nada más como para que quede cuadrado con la definición. Esto es, aquí tengo que multiplicar en producto punto con h1, h2 para que me quede justamente h1, pues dijimos es el 1,0. No te compliques la vida, tómate la más sencilla que te quede lo que tú necesitas. Entonces, esta parte, pues es justamente el h1. Este de aquí es nuestro h, ay, perdón, lo puse al revés. Este de acá es nuestro A, perdón, y este segundo es nuestro H. Ya tengo conseguida esta segunda expresión. Ahora bien, me falta esta última, pero ustedes pueden decir, pues mira, ya con este ya lo conseguí, ya tengo este. Este segundo que también tengo, pues ya está acá. Me falta un tercero, que sería este de aquí. Entonces, me falta una función, me falta una expresión que tenga que ver con las H's, de tal manera que al hacer el producto punto de este con el H1, déjenme borrar, no va a alcanzar el espacio. Me falta por escribir a alguien aquí. De tal forma que cuando tengamos que hacer el producto punto con H1 y H2, pues nos quede cero, porque al final aquí ya no hay nada. Entonces, la forma más sencilla, si tú no quieres que te quede nada, hay muchas formas, no estoy diciendo que es único. Pues digamos, la que a mí se me ocurre que sea más sencilla, si yo quiero que me quede cero, pues yo le pongo cero y le pongo cero. Esta parte es lo que entenderíamos nosotros. Voy a ponerle en otro color. Naranja. Esto de aquí sería para nosotros nuestra phi. ¿De acuerdo? Sería la phi. La phi de h, que está en producto punto con nuestra h. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos conseguido, pues, todo lo demás. Esta parte, no, esta no es la misma. Creo que es esto. Esto. Y, por supuesto, también tenemos esta parte. Y donde podemos notar, ya para terminar esta parte, donde podemos notar que, a ver, el límite cuando h barrita tiende a 0 de la función 0,0, me voy a fijar, o sea, de nuestra phi, no dijimos esta es nuestra phi, me voy a fijar en cada una de las coordenadas. Esta de acá lo voy a poner en pequeño con otro color. Esta de aquí sería la phi 1 y esta de acá sería la phi 2. Creo que no es complicado que los convenza de que si yo me fijo en esta primera coordenada y le calculo su límite y en esta segunda coordenada y le calculo su límite, pues esto corresponderá al 0,0, que es lo que nosotros indicamos como el cero del espacio en cuestión. ¿De acuerdo? Y entonces, dado que el punto x0 es arbitrario, realmente lo que acabamos de demostrar es que entonces nuestra función pi1 es
diferenciable. Y ahí termina nuestro ejemplo. Ya acabamos de demostrar que esta función es diferenciable en todo R2. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar otro ejemplo. Esto va a ser una tarea moral para aquellos que lo quieran hacer. El ejemplo 2, que supongo ya se lo esperan y dice lo siguiente. Sea pi2, la función que va de R2 a R2, dada por, bueno, tal que pi2 aplicado a x, y, pues sea justamente la segunda coordenada. Entonces, para tarea moral es mostrar que esta función es diferenciable en todo R2. Diferenciable. La prueba es muy similar a lo que acabamos de hacer. Entonces, practiquen, por favor, para que puedan, digo, en la tarea, bueno, en la lista de ejercicios van a practicar, pero bueno, esto les puede contar como puntos extra para su examen. Entonces, con esto de aquí ya terminamos nuestra clase del día de hoy, nuestros 2 videos, y bueno, van a ser una décima. Y pues bueno, ya nos veremos próximamente. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, son recibidas, ya sea en los comentarios de Classroom o por correo. Entonces, cuídense mucho, pásenla bien y bonita tarde, noche, día, mañana, madrugada, en el momento que lo estén viendo. Hasta luego.